En este campo somos guerreros de la espera. Miro tus ojos, veo la tensión. Cada acción cuenta en esta transgresión. Juegan las ondas, se siente la presión. En cada jugada se esborra cada decisión. Movimientos de mente en esta batalla. En el juego del ajedrez, donde el tiempo estalla. Una partida más, solo un movimiento. En este juego, juguemos sin lamento. Excelente, Lisa. Un 10. Discutiremos tu calificación durante el desayuno. Sí, señora. Dime, Bart, ¿estudiaste tu libro de los hechizos anoche o tu madrina murió otra vez? ¡Ay, sí estudié! ¡Abracadabra! ¡Conviértete en un príncipe! Fatal como de costumbre. El hechizo de Lisa es de 8º nivel. Tú pecas contra la naturaleza. Por favor, mátame. Lisa, ¿crees que eres lo máximo porque tienes grandes poderes? ¡Apártate de mi lady! Tú ven aquí y defiende mi honor. Cada momento de mi vida es una agonía. ¡Bart! ¡Esa cosa está vomitando a mi príncipe! ¡Cabeza de Zeppelin! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera del día de hoy. Pues ya les había comentado que cualquier cosa que pues vea, lo vamos a estar platicando porque pues hay muchas veces que hay cosas que sí son importantes. Son importantes que las veamos, ¿no? En ese sentido, la vez pasada les había dicho que pues a veces es importante algunas cosas como por ejemplo, pues lo que llegan a gritar aquí afuera, ¿no? Y es tan importante que se hable porque pues si están haciendo referencia a X o Y persona, pues muy probablemente sea por algo, no nada más porque sí. Entonces, pues yo tengo una costumbre de que sí los escucho, si veo que es importante hablo de ello y tratamos de alguna manera, por lo menos de hacer una hipótesis genérica, para poner un ejemplo de cuál podría ser una hipótesis y que cada quien a la medida de lo posible pues vaya viendo si es cierto y si sí, pues vaya tomando sus medidas, las precauciones necesarias. Acuérdense que siempre lo que les he dicho es sin discriminar absolutamente a nadie, ¿no? Bien, vamos a iniciar con algunos nombres que recientemente por alguna razón que desconozco, pues vinieron como que a moverles pues el tapete, en términos simples, ¿no? En términos vulgares. Y es que el otro día en una llamada hice referencia a un tal Alejandro y al parecer esto les movió el tapete de alguna manera y no entiendo por qué. Así es que vamos a ver quién es este Alejandro, por lo menos de los más famosos, y por qué alguien como este personaje les movería el tapete, ¿no? Entonces, pues preguntándole aquí a la inteligencia artificial, uno de los resultados más llamativos que me arrojó fue Alejandro Magno, ¿no? Que nació en 1356 a.C. en Pella, la antigua capital de Macedonia. Fue hijo del rey Filipo II y de Macedonia y de la reina Olimpia, ¿no? Es decir, Olimpia, Ovar,
No es cierto, chiste tontorrón. Bien. Ok. Alejandro es conocido por haber creado uno de los imperios más grandes de la historia, extendiéndose desde Grecia hasta Egipto. Es decir, Alejandro pues fue uno de los que pudo de alguna manera conquistar Egipto, ¿no? Y es por eso que a veces, como creen que soy egipcio, pues creen que me van a venir a conquistar, ¿no? Así mero, ¿no? Bien. Algunas de las victorias claves. Primera victoria importante contra el Imperio Persa. Creo yo que el Imperio Persa justamente son de los... ¿cómo se llaman estos que no son judíos, que siempre se me olvida cómo se llaman? Árabes, no, bueno, sí son árabes, musulmanes. Entonces creo que es uno de los de precisamente un bastión importante en donde había precisamente musulmanes, ¿no? Derrota decisiva del rey persa Darío III, la batalla de Isos, batalla de Gaugamela, otra victoria crucial que llevó a la caída del Imperio Persa. Pues básicamente Alejandro fue el enemigo de los persas, así de sencillo, ¿no? Y es por eso que tiene sentido que vengan y griten Alejandro, ¿no? Bueno. Dice fundación de ciudades, fundó 20 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, como la famosa Alejandría en Egipto, e incluso creo que era famosa esta Alejandría por su biblioteca, ¿no? Alejandro murió el 10 u 11 de junio del 323 a.C. en Babilonia, a la edad de 32 años. La causa de la muerte son debatidas, se han propuesto teorías que incluyen fiebre, malaria, tifoidea o envenenamiento, ¿no? Tifoidea, sí, pues debe haber sido una muerte horrible, porque yo también tuve una de esas un día, ¿no? Su muerte dejó un vacío de poder que llevó a la fragmentación de su imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos. Y bien. Así es que ahí tienen un Alejandro, y muy recientemente otra vez han dicho o han estado repitiendo bastantes nombres. Bueno, más de 2 ocasiones. Que lo hagan una vez está bien, pero que lo hagan en más de 3 ocasiones, o 3 ocasiones o más, pues sí, como que ya me comienza a llamar la atención, ¿no? Así que agarré y le pregunté a la inteligencia artificial, porque como que tanto conocimiento sobre las cosas no tengo. Dame un listado de películas que llevan el nombre de Eric. Y me salió Eric Lau, de la obra El Cuervo, un músico que regresa de la muerte para vengar su asesinato y el de su prometida. Ahí está. ¿Y han visto algo similar a un cuervo? Sí, ¿verdad? Eric el Rojo, que es una película de vikingos, un famoso explorador vikingo conocido por su travesía y conquista. Eric Carman, en South Park, uno de los personajes principales, conocido por su personalidad controversial y humor ácido. Eric Lesser, de Magneto, que es Magneto en la película de X-Men. Un poderoso mutante que puede manipular el metal y es uno de los antagonistas principales de la serie, ¿no? Y es por eso que les había comentado el otro día de los infrarrojos y de los electromagnetos, ¿no? ¿No les suena familiar? Más bien, del día que hablé de los electromagnetos, comenzaron a dar lata con esto, ¿no? Y cuando les digo que ya hay video, hay video.
La Sirenita de Disney, el príncipe humano que se enamora de Ariel, es de Ariel la Sirenita, pues es precisamente Eric. Eric Killmonger, Black Panther, un antagonista que busca reclamar el trono de Wakanda y tiene un profundo conflicto con T'Challa. Ok, y otros personajes, porque me puso otros personajes. Está Eric en muchas adaptaciones del Fantasma de la Ópera, pues el personaje principal así se llama. Conocido como el Fantasma, es un personaje trágico que vive en las catacumbas de la Ópera de París. Y por eso de este asunto, pues de Napoleón, ¿no? Continuamos por ahí con otros. Eric, en Happy Feet 2, el hijo de Gloria y, ¿cómo se llama? Mumble y Gloria, ¿no? Es el pingüinito que nació, ese mero, ¿no? Que ese, la verdad que no me acuerdo si ese sí canta o baila, pero pues ese es el Eric, ¿no? Ok. Bien. Y preguntándome en este sentido, alguien con las características de Alejandro Magno, qué tipo de enfermedad psicológica tendría, y me encontré por ahí con un concepto interesante, ¿no? Que es el narcisismo. Y es que si alguien conoce un narciso, que es una flor, pues se dará cuenta que es una flor amarilla, ¿no? Una flor amarilla y que normalmente, pues por sus colores llamativos, pues está llena de abejitas, ¿no? Y a veces ahí anda la flor amarilla en la calle dando vueltas todo el día, lleno o seguido de sus abejitas, ¿no? Y no estoy bromeando ni me estoy burlando, es literal, trae pintado incluso, pues, la colmena como tal, literal. Bien, el narcisismo es un concepto que se refiere a un patrón de comportamiento y una serie de características de personajes que incluyen. Personales que incluyen amor propio excesivo, falta de empatía, sentido de grandiosidad y manipulación. Y es que son excepcionales estas personas, ¿no? Narcisismo saludable, un nivel moderado de autoestima y confianza, mientras que el patológico es un trastorno de personalidad que puede causar problemas en relaciones interpersonales y en la vida diaria. En la psicología se ve reflejado como en NPD, que es trastorno narcisista de la personalidad, que se caracteriza por un patrón general de, huele como a Oscar, ¿no? Un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y comportamiento arrogante o altivo, ¿no? Consecuencias del narcisismo, relaciones interpersonales problemáticas, dificultades en el trabajo y en la vida social y conflictos emocionales, así como crisis de identidad. Y en ese sentido, y sobre todo en eso último, crisis de identidad, llega el momento que son o que tienen tanto amor propio que se les olvida realmente incluso hasta cómo se llaman, ¿no? Y no es como tal broma, no es ninguna clase de sarcasmo, es más bien anécdota. Y en ese sentido, por eso yo siempre les hacía la broma con R2D2, que es el personaje de la Guerra de las Galaxias,
porque pues es un chiste cacofónico. Y dije cacofónico, no telefónico. Bien. Así que... vamos a continuar con la canción y después vamos al artículo y por hoy estaríamos terminando, ¿no? Nos habíamos quedado ayer en A través de la bocina para mí, ¿no? Es decir, una caricia, a lo mejor por el tono en el que hablaba, a lo mejor por pues, lo pícara que era, ¿no? Puede ser ese tipo de cosas y es que hay quienes se pueden proyectar a través de la voz, ¿no? Incluso pueden proyectar distintos tipos de emociones. Bien, dice, me comentó que le excitaba no saber mi nombre, cuando yo casi le confieso, pues me llamo Fernando, pero en lugar de eso le dije, yo soy lo que necesitas. Así es que, bien, de alguna manera está siendo congruente con la llamada, pues, toda vez que pues no da su nombre y es normal que cuando no conoces el número del cual te están hablando, pues sí des como tal o ni siquiera des tu nombre, ¿no? Porque muchas veces son llamadas pues para saber básicamente o tratar de sacar alguna clase de información que les sea de alguna utilidad a futuro, ¿no? Y por último vamos a ver si podemos avanzar en el artículo. Nos habíamos quedado con el artículo 47, que son las causas de rescisión laboral de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Engañar al trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto, ya lo habíamos visto. Que tienes como máximo 30 días. Segunda, incurrir el trabajador durante sus labores en falta de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón. Y aquí vamos a hacer una pausa y vamos a preguntarle a la inteligencia artificial en términos del artículo 47, fracción 2, a qué se refiere la palabra amagos. Imagínense el político que me hace caso y nos da diccionarios. Me cae a toditita la boca. Definición de amagos. Son acciones o gestos que sugieren una amenaza. Es decir, si como tal dices que vas a hacer algo y haces como que la finta de que lo vas a hacer, eso es un amago. Pero que no necesariamente se llevan a cabo. Es decir, hacen como que la finta, pero no se llevan a cabo. Pueden incluir comportamientos que intentan intimidar o coaccionar a otras personas, generando un clima de miedo o inseguridad, ¿no? Pues sí, entonces bien, la finalidad de un amago sería simple y sencillamente pues tratar de espantarte como si fuera un fantasma, ¿no? Como si fuera el fantasma de la ópera, ¿no? Y así que pues por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. ¿Oh? ¡A la cresta! Alright, does that look alright? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. Alright, well maybe let's try over here. Does that look better? That was good. Alright guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.